Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, Doc. ¿En qué parte nos hemos quedado, Buenos días. doctores? La última clase. Doctorcitos. ¿En qué parte nos quedamos? Terminamos Creo que cuello, Doc. acabamos cuello. Sí, recién hemos terminado cuello. Diablos. Que Bueno, la última clase fue de presentaciones del pulso venoso. listo. Entonces, vamos a iniciar con el estudio de tórax. ¿Sí? A ver, Doc, adelante. perdón, antes de empezar, hacer una pregunta súper breve. ¿Cuánto tiempo y cuántas preguntas serán hoy día? Perdón que lo moleste. 50 minutos y 40 preguntas. Ok, muchas gracias. El Doc, examen empieza. Sí, adelante. el otro día yo participé y me fijé en mi casillita y no están mis puntos y creo que están en la casilla de arriba. ¿Sí puede revisar, por favor? Doc, Eh, me pasa mismo. Bueno, no creo que me haya equivocado, doctores. Solo que, bueno, lo que pasa es que los espacios, los recuadros donde están sus nombres eran más amplios. Entonces el tamaño lo he reducido porque, bueno, por el ancho de la pantalla y por las semanas que hemos pasado clases, ya no puedo observar su nombre ni la fecha de asistencia a clases, ¿no? Entonces he reducido el espacio y debe estar escondido por ello. Pero voy a verificar de todas Gracias. formas. ¿Listo? Gracias. Doc, Sí. porque comentando sobre eso, creo que los puntos que Isa comenta, creo que quedaron junto a los míos. Porque si no me equivoco yo tenía los puntos el día antes, ¿no? O sea, por lo que me fijé, ya que igual me comentó mi compañera. Perdón A ver, nuevamente que lo interrumpa, Doc, perdón. vamos a verificar ahora entonces. Este es el grupo A, ¿no? ¿Y qué tal, doctores? ¿Han estudiado para fisiopato? Sí, Doc. Sí, Doc. Después tenemos clases, ¿no? De fisiopatología. Sí. Sí, Doc. Listo. Eh, bueno, si quieren saber sus notas, se conectan. Listo. Y bueno, nada más que decirles las notas. Y voy a tomar el tiempo que nos resta justamente para transcribir las prácticas que tienen. ¿Sí? A ver, este es el grupo A. Revisemos. ¿En quiénes se ha presentado este problema? Doc, en Avan y Daza. Obando y Daza. A Avan, ver. Avan y Avan. Daza. Avan. Ahí a Sí. raya. Y a raya. A ver. Veamos. Primero Avan. Listo. Y a raya, ¿no? A ver, Y ¿dónde Daza. está raya? A raya. ¿Has realizado la exposición, pero a raya? Sí, Doc. Y Avan también. Bueno, qué raro. Sí, Doc, hemos hecho las disertaciones de pulso venoso. Listo. Bueno, ya está. A ver. Empezamos entonces, Oh, doctores, con lo que es. Sí. de María Isabel Daza, Doc. Sí, pero ya acabo de corregir. Está ¿Alguien bien. más? Nadie más, ¿no? Bueno, empezamos entonces, doctores, con el estudio. Vayan activando, por favor, sus camaritas. E iniciamos con nuestra clase.
¿sí? Hoy realizaremos lo que es el estudio de ya la parte que corresponde a lo que es inspección. Algo que debemos tomar en cuenta es justamente que cuando realizamos el examen de inspección, tenemos que observar prácticamente, doctores, todo lo que hemos venido viendo estos últimos meses, ¿no? Tenemos que realizar el estudio, por ejemplo, de aquellas lesiones, alteraciones en piel, lesiones primarias, lesiones secundarias, etcétera, ¿sí? Y bueno, obviamente también tenemos que realizar el estudio de aquellas alteraciones en coloración, la presencia de ganglios, todo. Por eso denominamos, ¿no?, a este examen como examen general, porque si ustedes se han dado cuenta, tanto en cabeza, en cuello y tórax, que ya forma parte de lo que es el examen físico segmentario, se estudian las mismas características, solamente que adaptadas, ¿no?, justamente a estas regiones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos estudiar en tórax es justamente todas estas características a la inspección. Debemos utilizar los mismos 4 procedimientos básicos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Y tenemos que empezar realizando lo que es el estudio de la forma, el tamaño, la simetría y aquellas alteraciones que sean capaces de comprometer la estructura torácica. ¿Listo? Entonces, observemos cuáles son las características, primeramente, de un tórax al cual consideramos normal. Tenemos el denominado tórax esténico, que como ustedes en este caso están observando, doctores, se caracteriza porque los diámetros son normales. ¿Y cómo yo sé que los diámetros son normales? El diámetro transversal tiene que ser mayor al diámetro antero-posterior. Esa es la característica. ¿Listo? De este tipo de tórax. Si ustedes observan, tenemos acá el tórax que se denomina hipoesténico. ¿Y cuál es la característica? También es normal y también cumple con el mismo requisito de un tórax esténico. El diámetro transversal, en este caso, si ustedes observan, es mayor al diámetro antero-posterior, ¿sí? Y tenemos el tórax hiperesténico, que también es normal y cumple con el mismo requisito. El diámetro transversal resulta ser mayor que el diámetro antero-posterior. Son diferentes tipos de tórax que nosotros podemos encontrar en la práctica clínica. Y recuerden que al igual que todas nuestras estructuras, la forma, en este caso del tórax, también depende de la constitución de un individuo. Si el individuo tiene una constitución atlética, entonces lo característico será que encontremos lo que vemos con mayor frecuencia en la práctica clínica, ¿no?, el tórax esténico. Si mi paciente tiene una estructura, por ejemplo, microespláncnica, ya sabemos cuál es la característica, son pacientes delgados, muchas veces altos. Lo característico será que encuentre un tórax hipoesténico. Si mi paciente presenta una estructura macroespláncnica, entonces lo característico que encontramos en este tipo de individuo normalmente es un tórax hiperesténico, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, estos tres tipos de tórax, estas variantes normales que acabo de mencionarles, justamente se caracteriza porque cumplen todos los criterios. Diámetro transversal mayor al diámetro anteroposterior, ¿sí? Cuando hablamos del tórax infantil, que también es normal, observen, encontramos lo que es una diferencia, ¿no?, tomando en cuenta las características de un paciente adulto. Observen, tenemos lo que es un diámetro anteroposterior que ya es casi similar al diámetro transversal. Esto es frecuente en edades tempranas de la vida. Obviamente,
cuando encontramos, por ejemplo, ese mismo tipo de alteración en un adulto, es altamente sospechoso de patología. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es el denominado tórax enfisematoso. ¿Por qué se caracteriza el tórax enfisematoso? Porque ese diámetro anteroposterior es casi similar al transversal y además de esto presenta lo que es rigidez al observar la movilidad respiratoria, que es otro dato importante que tenemos que estudiar en tórax. En tórax yo debo observar la movilidad respiratoria. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en respiración, ¿no? Que estudiamos el patrón inspiratorio, expiratorio, el tipo de respiración en varones, mujeres, etc. Entonces, eso también es algo que debemos estudiar a nivel torácico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, dentro de las deformidades torácicas, doctores, tenemos las deformidades que son congénitas y tenemos las deformidades que son adquiridas. Ya sabemos qué significa congénito y ya sabemos qué significa adquirido. Así que vamos a realizar el siguiente ejercicio. A ver, aprovechando que están conectados, creo, una gran mayoría. Jimena Belén. Jimena, describa por favor este tipo de tórax que está observando. ¿Qué le llama la atención? La prominencia de la apófisis sifoide. La prominencia del apéndice sifoides, pero algo más. Eso me llama la atención, doctor. Bueno, miren, ese es el tórax paralítico, ¿no? Cuando hablamos del tórax paralítico, tenemos acá la descripción. Es un tórax plano, largo, las costillas son oblicuas. En este caso encontramos, por ejemplo, un ángulo epigástrico que es mucho más cerrado, los hombros caídos y las escápulas lateralizadas, ¿no? Tomemos en cuenta, por ejemplo, las características de un tórax normal. Lo normal es que las costillas tengan una disposición que es casi horizontal, ¿no? No es netamente horizontal. Sin embargo, en el tórax paralítico, como dice el nombre, que es frecuente de aquellos pacientes que presentan algún defecto que produce parálisis a nivel de la caja torácica, encontramos lo que son las costillas en una disposición oblicua, ¿sí? Y al existir estas costillas en esta disposición oblicua, hace que el tórax sea plano. Y si nosotros, bueno, vemos en un paciente normal, tenemos acá, ¿no? Un ángulo que se denomina justamente ángulo epigástrico de Charpy, ¿sí? Este ángulo, ustedes recordarán por sus clases de anatomía, es obtuso. ¿Eso qué quiere decir? Es abierto, ¿no? Pero si nosotros observamos en esta imagen, ¿qué es lo que sucede con este ángulo? Es cerrado, ¿sí? Entonces es frecuente en este tipo de deformidades. Ahora, debido a la parálisis, observen, existe la presencia de hombros caídos. Eso hace que las escápulas se lateralicen. Y nosotros a la inspección vamos a observar lo que es una mayor prominencia a nivel escapular, ¿no? Y como ustedes observan, existe un signo que se denomina la escápula alada, se asemejan a alas. Acá tenemos ese signo. Siempre cuando ustedes realicen lo que es la evaluación de tórax, a la inspección, palpación, percusión y auscultación, debemos realizar lo que es esta división, ¿sí? Topográfica. Estudiamos primeramente un hemitórax y posteriormente estudiamos el otro hemitórax. Y debemos comparar siempre las características que encontramos en uno y en otro lado. Observen, por ejemplo, acá. Lo llamativo es esa prominencia, ¿no? El signo de la escápula alada, que es típico de aquellos pacientes que presentan justamente este tipo de tórax. Bueno, acá tenemos este otro tipo de tórax que se denomina un tórax acanalado
que tiene unas características que son muy llamativas. A ver, Yesid, que acaba de conectarse, Yesid. ¿Qué es lo que le llama la atención de este tipo de tórax? ¿Está Yesid? Yesid, Fabricio, Orellana. No está. Vanessa, Sergio. Pero vamos a anotar acá que no está Orellana. ¿Qué le llama la atención, Vanessa, de ese tipo de tórax? El pecho se encuentra excavado. Este es un excavatum. No, este no es el tórax excavatum. ¿Sí? Miren, les pongo un ejemplo. Cuando hablamos del tórax excavatum, encontramos ese tipo de alteración. Podemos confundir, pero no debería existir ese tipo de confusión. ¿Qué diferencia encuentra? Pareciera, ¿no? Da la apariencia de que se encontrara excavado. Cuando ustedes escuchan el término acanalado, ¿en qué piensa? Talía. En forma de canal. En forma de canal, ¿verdad? Bueno, es así de simple, doctores. ¿Sí? Tenemos el denominado canal, tórax acanalado. ¿Y cuál es la característica del tórax acanalado? Fíjense que lo que nosotros encontramos es un hundimiento, pero que en este caso compromete lo que es toda la longitud del tórax. Especialmente ese hundimiento, como su compañera nos ha mencionado, podríamos encontrarlo a nivel de la porción inferior del tórax, ¿no? A nivel del apéndice sifoides. Y muchas veces da la apariencia justamente de que se encuentre excavado por el movimiento respiratorio a nivel abdominal. Si ustedes respiran, por ejemplo, van a poder observar que el abdomen se distiende. Y esta porción justamente da la sensación de que se hunde, ¿verdad? Pero no es así, ¿sí? Esto es frecuente en pacientes, especialmente en pacientes de estructura delgada. Ustedes se van a encontrar en la práctica clínica que existe este tipo de alteración. ¿Cuál es la diferencia entonces? En el tórax excavatum o tórax en embudo, es mejor denominarle pectus excavatum, si se dan cuenta, respeta lo que es la porción cefálica. ¿Sí? Se respeta la porción cefálica. La porción inferior es la que se encuentra comprometida. Esa es la diferencia con el tórax acanalado. En el tórax acanalado existe lo que es una alteración, pero de toda la longitud del esternón. Acá solamente en la porción inferior. ¿Listo? Algunos libros de semiología denominan a este tipo de tórax como tórax en zapatero. ¿Sí? No es lo correcto, no es lo adecuado. Es mejor denominarlo así como tórax excavatum o pectus excavatum o excavado, como su compañera ha mencionado, ¿no? Bueno, sinceramente no sé quién ha descrito ese tipo de tórax, ¿no? En zapatero. Sí, no sé por qué se llama así, sinceramente. Supongo que se asemeja a un zapato. Alguna persona con mucha imaginación, ¿no? Ha descrito ese tipo de tórax así. Entonces, olvídense de esto. ¿Sí? Lo mejor, pectus excavatum. Tenemos acá las causas. Observen la bronquitis, broncopatías agudas. Esto produce desviación de la estructura cardíaca, obviamente, si existe este tipo de excavación. Ya no se encuentra, ¿no?, la estructura cardíaca relacionada con estos puntos de referencia anatómicos. Se encontrará más desviado hacia la parte derecha, hacia la parte izquierda, especialmente hacia la parte izquierda, ¿no?, como vemos acá. Y el paciente presenta lo que es una lordosis compensatoria. Acá de la misma forma, miren, tenemos este tórax que se denomina tórax piramidal, ¿sí? No debemos confundir, doctores, con el denominado tórax en quilla, que es totalmente diferente, ¿sí? Bueno, el tórax en quilla ya hace referencia a una deformidad torácica que en este caso es adquirida,
y lo observamos acá. Ahí está. El tórax en quilla, en carena o en carinato. Nuevamente, los libros de semiología, especialmente este libro de Chamorro que les había mencionado, que es muy básico, nos habla de un tórax en pechuga de pollo. ¿Sí? Prohibido realizar ese tipo de descripción en su historia clínica. ¿Listo? Ya les había mencionado, es literatura chilena. Y bueno, no es la recomendable para estudiar, ¿no? Lo que es semiología. ¿Listo? Lo mejor el libro de Suros, que es literatura europea y estadounidense. ¿Sí? Entonces, ese tipo de descripción de pechuga de pollo en pechuga de ave no nos sirve, no es la adecuada. Podemos denominar este tipo de tórax como tórax en quilla o tórax en carena o carinato. ¿Saben por qué se denomina tórax en quilla? Porque es el tipo de tórax típico de los quillacolleños, ¿no? No, mentira, cuidado, estén anotando. Si hay algún quillacolleño por acá, no se enoje. Bueno, prohibido confundir. Cuando hablamos de quilla, doctores, es la parte anterior que tienen los barcos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, si alguna vez han visto un barco, aunque en alguna película, a diferencia de sus compañeros chilenos, brasileños, argentinos, no tenemos mar, así que no vemos con frecuencia este medio de transporte, ¿no? Pero estos sus compañeros les dirán, bueno, los barquitos tienen esa forma, especialmente en la región anterior, ¿no? Tiene esa forma en punta. De allí el nombre de tórax en quilla. Si ustedes observan, se asemeja a lo que es un armazón en navío de astillero. Entonces también se denomina así, ¿no? Tórax en navío de astillero. Donde existe un crecimiento unio bilateral, donde si ustedes observan, toda la longitud external, o por lo menos un gran porcentaje, es expulsado hacia afuera. Y esa es la diferencia justamente, doctores, con este tipo de tórax, que es el tórax piramidal, que es lo que les llama la atención en este tórax piramidal comparando con el tórax en quilla. Snakers. Que hay una prominencia en la parte anterior inferior del tórax. En la parte anterior e inferior del tórax, ¿no? Se asemeja a lo que es una pirámide, si ustedes observan. No compromete toda la longitud de lo que es el esternón. Solamente el defecto se encuentra ubicado a nivel del apéndice cifoides. Y como observamos acá, es por un excesivo desarrollo costal. Tenemos este tipo de tórax que, bueno, también, ¿no? Los libros nos dicen se asemeja a una pirámide. Entonces les voy a pedir que no confundan, ¿sí? El libro de Chamorro les dice que se asemeja a una pirámide. Bueno, este también se asemeja a una pirámide. Y muchas veces pueden entrar en conflicto, ¿no? ¿Cuál se asemeja a una pirámide? ¿El piramidal o el piriforme? Bueno, los dos, ¿sí? Pero nuevamente ponemos el ejemplo. Una persona con mucha imaginación, ¿sí? Ha descrito este tipo de tórax. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona que seguramente ha descrito por primera vez? Bueno, se asemeja a una pirámide, pero una pirámide invertida. ¿Sí? Listo. Le voy a denominar tórax piriforme. O lo que nos dicen también, ¿no? Los libros, se asemeja a lo que es una pera invertida. ¿Listo? Por eso les digo, ¿no? Mucha imaginación han tenido estos observadores para describir este tipo de tórax. Pueden colocar en su historia clínica tórax piriforme, no hay ningún problema, pero lo que me interesa saber es por qué se denomina tórax piriforme. Yo les aseguro, doctores, que ustedes han podido observar este tipo de tórax alguna vez, especialmente las señoritas, ¿no? A ver, Sharon, ¿en qué personas ha visto este tipo de tórax? ¿Su tórax será así? No, hay más desviación hacia la derecha en la espalda. No, desviación a la derecha, acá no. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Probablemente en las nadadoras. Las nadadoras.
¿sí? Probablemente, sí. Bueno, no Y doc, solamente las nadadoras, Sí, ¿no? No con solamente las las personas mujeres, los sino igual más también los gorditas. varones. En este caso, ¿qué sugiere? A ver, ¿por qué un nadador presentará este tipo de tórax? Porque o hacen mucho sea, ejercicio con los Porque brazos, entonces existe tienden eso, ¿no? a Lo que hacer dice más mi flexible. compañera. Existe lo que es un mayor desarrollo muscular en la parte superior del cuerpo, ¿sí? Bueno, podríamos encontrar ese tipo de tórax en ese tipo de personas. Comparamos, por ejemplo, cuál es la estructura física que debe tener una persona de sexo femenino. Debe existir prominencia a nivel de los hombros, debe existir ese estrechamiento a nivel de la cintura y luego lo que es mayor prominencia a nivel de las caderas, ¿no? Recuerden que ese tipo de constitución se denomina ginecoide, ¿sí? Es lo característico, tiene esa disposición en forma de reloj de arena. Pero yo les aseguro, especialmente las chicas, ¿no? Que son más observadoras que los varones, hasta cierto punto han podido observar este tipo de tórax. ¿En qué personas? Las señoritas hoy expertas ven esto y mira esa cinturita. Seguramente usa faja. ¿Sí? En aquellas personas que utilizan fajas, observamos este tipo de tórax. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Existe lo que es una disminución de la movilidad respiratoria en la parte baja del tórax. ¿Y qué es lo que sucede con la región superior del tórax? Es mucho más prominente. Ustedes ven este tipo de persona, no, está utilizando lo que es una faja. ¿Sí? Bueno, en personas con asma encontramos este tipo de tórax. En personas con asma existe muchas veces lo que es un estado de hipoventilación, no existe lo que es una adecuada expansión de la vía respiratoria debido al estrechamiento, ¿no? Del árbol bronquial, debido a edema, debido a la congestión, debido a lo que es la producción de moco, etcétera. ¿Sí? Entonces, doctores, en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que sucede? Existe lo que es mayor movilidad de los músculos respiratorios en la región superior. Y eso condiciona que justamente exista lo que es una mayor prominencia del tórax en la parte superior. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con la parte inferior? Se estrecha así. ¿Listo? Bueno, observen, encontramos un abovedamiento en la parte superior. Esto significa un crecimiento y estrechez en la parte inferior e indica lo que es actividad diafragmática deficiente. Les pongo otro ejemplo. Miren, hablemos de aquellos pacientes que utilizan faja debido a fracturas costales. Esa faja va a limitar lo que es la movilidad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hace este individuo, por ejemplo, para poder respirar de forma adecuada? Utiliza de forma, podríamos decir, más intensa la musculatura torácica superior. ¿Sí? Encontramos entonces en este tipo de alteraciones. Obviamente la deformidad persiste si el defecto se ha presentado a edades tempranas, ¿no? Niños que hayan desarrollado asma, ahora que son adultos, por ejemplo, muchas veces cursan con este tipo de tórax. Tenemos este otro tipo de tórax que se denomina tórax de Davis. ¿Qué es lo que les llama la atención? A ver, nos hemos quedado en Sharon, ¿verdad? Es el turno de la otra Sharon, Sharon Araceli. ¿Qué es lo que observa? Describe ese tipo de tórax. Mm, bueno, hay una prominencia en la parte anteroinferior, está como que más abultado. Prominencia en la parte antero inferior. Inferior no, más bien en la parte inferior existe lo que es un estrechamiento, ¿sí? Existe esa prominencia o abovedamiento, si ustedes observan, en la región anterior y superior, ¿no? Y si hay algo que me llama la atención, es justamente la depresión que existe a nivel costal. Observen acá, ¿no? Tenemos esa depresión a nivel costal. Existe un signo que es frecuente en este tipo de tórax y en el tórax en falda. Miren, hablemos un poquito del tórax en falda, que es similar.
Existe lo que es un estrechamiento circular en golpe de hacha a la altura de los pectorales, una distensión globosa del sector suprayacente y repentina oblicuidad hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? Bueno, eso que acabamos de describir es similar a esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el estrechamiento en el tórax de Davis lo encontramos a nivel costal, debajo de la región mamaria. Y cuando hablamos del tórax en falda, encontramos el estrechamiento a nivel de la región mamaria. En ambos podemos encontrar ese signo de golpe de hacha. ¿Alguna vez han visto cómo cortan madera con hacha? Sí, hay concursos de esto. Sí, ¿qué es lo que hacen? Toman un tronco grande de algunos metros, póngale 3 metros si quieren. Y lo que hace la persona es dar golpes en la porción media, ¿no? Gira posteriormente lo que es el tronco y golpea, pero en la otra región. Y existe lo que es este tipo de estrechamiento. De allí el nombre del signo de golpe en hacha, que es frecuente en estos dos, ¿no? Pero ya sabemos cuál es la diferencia. Observen, frecuente en qué pacientes, pacientes con hipertensión pulmonar, con estenosis mitral y con corazón triauricular. Tenemos este otro tipo de tórax que recibe el nombre de tórax de disostosis, no de dosistosis, ¿sí? Es de disostosis, lo vamos a corregir. Cleidocraneal. Algo que me llama la atención de este tipo de tórax, doctores, es justamente lo que ustedes están observando, ¿no? En la porción superior. Existe lo que es displasia o aplasia de la clavícula. La clavícula es cortita, como estamos observando acá, o simplemente no existe. Miren acá, por ejemplo, tenemos estas placas radiográficas donde podemos observar justamente lo que les estoy mencionando, ¿no? No existen clavículas. Eso le permite al paciente realizar ese tipo de movimientos que son inusuales, ¿sí? No es una alteración que repercuta sobre la vida del paciente. No es una alteración que sea incompatible con la vida. El paciente desarrolla su vida con normalidad, ¿sí? Pero debido a la ausencia de la clavícula, estos movimientos, por ejemplo, se pueden realizar con facilidad. Traten a ver, doctores, de unir sus hombros. Es imposible, ¿verdad? Y justamente el tipo de estructura que evita que se unan los hombros es la clavícula. En caso de existir este tipo de aplasia, que es lo característico, realiza este tipo de movimientos anormales. Y además que observen, regresando a esta imagen, lo que nosotros podemos encontrar es el descenso de los hombros, ¿no? O los hombros caídos. Bueno, hablamos de la estenosis relativa torácica superior. No he encontrado una imagen, así que nos vamos a imaginar. Si ustedes se dan cuenta, existe un hundimiento progresivo del tórax en su región superior, ¿sí? Así de simple, doctores. A medida que pasa el tiempo, existe lo que es un mayor estrechamiento, ¿sí? Dentro de las deformidades adquiridas, tenemos este tipo de tórax, que todos ustedes alguna vez lo han presentado. Es el denominado tórax de obstrucción respiratoria, ¿sí? Les pongo el ejemplo. Todos alguna vez han sufrido de un resfrío común y debido al resfrío común han presentado lo que es obstrucción de fosas nasales. ¿Cómo respiran cuando sus fosas nasales se encuentran obstruidas? Por la boca, ¿verdad? ¿Y qué tipo de movimiento realizan en el tórax? Realizan el movimiento de ascenso de los hombros. Entonces, este tipo de respiración, doctores, justamente sugiere lo que es un proceso obstructivo de la vía respiratoria superior. ¿Listo? Continuamos.
Bueno, vamos a seguir con el ejercicio. Describa, por favor, ese tipo de tórax. Sasha. Santiago. Describa, por favor. Se puede ver como que un abovedamiento de tórax inferior, doctor, que como que se deforman las costillas inferiores, se expanden hacia los costados. No. ¿Qué nos dice Sarita, Mary? Doctor, vemos el estrechamiento del tórax superior. No, tampoco. ¿Qué nos dice Ricardo Alejandro? Podemos ver que básicamente, como dijo mi compañera, estaban las costillas pegadas bastante a la piel. Hay como básicamente está hinchado el abdomen inferior. El abdomen, perdón. A ver, más o menos esa descripción, ¿no? ¿Qué nos dice Noelia Joseph? De igual manera diría que en la parte del tórax las costillas sobresalen y en la parte inferior hay un abultamiento. Listo, lo que menciona, ¿no? Pero falta algo más, doctores, falta algo más. Bueno, miren, este es un ejemplo de que yo debo estudiar todas las características, ¿no? que presenta el paciente, ¿sí? Y bueno, ese es el fin de la semiología. Hasta ahora hemos visto la parte básica de semiología. Seguimos repasando la parte básica. Ya estamos ingresando a la parte final y estamos viendo algunas manifestaciones clínicas que son más típicas, ¿no? De algunos trastornos, de algunas enfermedades. Este es un ejemplo de que nosotros debemos tomar en cuenta todos los signos que encontramos a la inspección para llegar a un diagnóstico que sea mucho más preciso. Sí. Bueno, es verdad que estamos estudiando tórax, pero observen el cabello del paciente. Es corto, es ralo y tiene una coloración, ¿no? Clarita. ¿Sí? Observen, por ejemplo, las mejillitas del paciente. Se encuentran hinchaditas, podríamos decir, edematizadas. Observen los brazos, es prácticamente hueso. Existe lo que es un cuadro de caquexia, pero tremenda. Prácticamente existe pérdida de tejido celular subcutáneo, existe atrofia muscular y la piel se encuentra adosada al hueso. Observen el tórax. De la misma forma, yo puedo observar, puedo notar las costillas que tiene mi paciente. Independientemente del estado que ustedes tienen, el estado constitucional, pueden ser atléticos, macro, microespláncnicos, no se observan, no deberían observarse las costillas. ¿Sí? En este caso sí se observa. Y algo llamativo, además de extremidades, del cabello, de la fascia que presenta el paciente, tenemos un abdomen prominente. ¿Por qué será este abdomen prominente? Habrá comido mucho, ¿no? El paciente, igual que los perritos, ¿no? Cuando Por el consumen marasmo. de alimentos se hinchan mucho. Por el marasmo, no es así. En este caso tenemos una alteración que se denomina kwashiorkor. Es frecuente en estos pacientes. ¿Cuál es la característica del kwashiorkor? Existe lo que es una desnutrición proteica calórica. El paciente pierde más proteínas. Y entre las proteínas que pierde con mayor frecuencia encontramos la albúmina, ¿sí? Que es importante para mantener lo que es la presión coloidosmótica.
¿Y qué es lo que sucede en estos pacientes? Desarrollan edema. Cuando hemos hablado de estado nutricional, les había mencionado, ¿no? Tenemos que ser observadores hasta el punto de ser críticos. Algo que les había mencionado en aquella ocasión. Ustedes observan a estos pacientes y muchas veces, miren, les pongo el ejemplo de los niños que se encuentran en la calle, pidiendo limosna, limpiando los parabrisas, etc. Son niños que tienen características semiológicas que sugieren una alteración del estado nutritivo, pero tremenda. La piel, para empezar, es hiperpigmentada. La piel, si es verdad que tenemos algunos lunares, algunas manchas, etc., estos niños presentan lo que es una característica en coloración un tanto inusual, ¿no? Tienen una coloración medio amarilla, medio café con leche, etc. ¿Qué sucede con la piel? La piel completamente edematizada, descamada, ¿sí? Pueden observar incluso personas, estos niños en situación de calle, que aparentan ser gorditos, pero no debido a lo que es un incremento en el aporte de calorías, más al contrario, debido a una disminución proteica calórica. Y en muchos casos ustedes van a encontrar, por ejemplo, justamente ese edema a nivel abdominal, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un cuadro de caquexia acá, ¿no? El tórax raquítico se denomina así el tórax caquético. Lo que hemos mencionado, pérdida grande de tejido celular subcutáneo, atrofia muscular marcada, y yo puedo observar las estructuras óseas. Aquí existe un signo que se denomina el signo de la cadena de Rosario. ¿Conocen un rosario, doctores? ¿Alguna vez han visto un rosario? ¿Sí? Lo van a Sí, usar para fisiopatología, ¿no? Bueno, en la mano que va a manejar el mouse para marcar sus respuestas tiene que estar su rosario, ¿sí? Si no, no funciona. Bueno, se asemeja a eso, ¿no? Un rosario es una cadenita que está formado por pelotitas, ¿no? Por estructuras esféricas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando acá. Miren, lo ampliamos nuevamente y tenemos ese signo de la cadena de Rosario, que sugiere lo que es un engrosamiento, como observamos acá, de la articulación condrocostal, esternocostal, ¿sí? Acá en estas imágenes radiológicas podemos observar con mayor nitidez esto, ¿no? Fíjense que adquiere ese aspecto redondeado. Acá en esta tomografía también podemos observar justamente este engrosamiento. ¿Listo? Característico de aquellos pacientes entonces que presentan este tipo de alteración. Bueno, ya hemos visto el tórax en careno carinatum, así que esto lo vamos a pasar rápido. El tórax en falda también ya lo hemos visto. Y el tórax enfisematoso. Muchas veces podemos confundir el tórax enfisematoso con un tórax que es hiperesténico, ¿sí? Si el paciente no presenta el antecedente de una patología respiratoria, en otras palabras, si no presenta lo que es un enfisema, tórax hiperesténico. Pero si la causa de este tipo de incremento en el diámetro anteroposterior es una alteración respiratoria, enfisema en este caso, entonces el nombre adecuado es tórax enfisematoso o en tonel, ¿sí? Para que yo denomine a este tipo de tórax como enfisematoso o en tonel, los diámetros deben encontrarse cercanos. El diámetro anteroposterior casi similar o similar al diámetro transversal. Pero algo que me llama la atención y que muchas veces pasamos por alto es la posición rígida durante el ejercicio respiratorio. Sí, y acá les comento un poquito, ¿no? De alguna experiencia. Muchos colegas ven este tipo de tórax hiperesténico, tórax en tonel o tórax enfisematoso. Lo describen así en su historia clínica. Es un error grandísimo, porque si ustedes toman esa historia clínica y leen tórax en tonel o enfisematoso, bueno, piensan que el paciente sufre de enfisema, ¿sí? Si ustedes ven un paciente con un tórax amplio
que conserva la movilidad respiratoria, que esté en relación con su estructura, lo ideal y lo adecuado es denominarlo hiperesténico. Si es que está asociado a lo que es rigidez en la movilidad respiratoria, ustedes observan al paciente y no existe expansibilidad torácica con cada respiración, lo más probable es que se trate de enfisema. Confirman el diagnóstico de enfisema y recién pueden denominarlo así, como tórax enfisematoso. ¿Listo? Tenemos acá el tórax tuberculoso. A ver, ¿cómo describe ese tipo de tórax? Alguien acaba de escaparse. No se escapen, doctores. ¿Por qué se escapan? ¿Por qué tanto miedo a las preguntas? ¿Qué va a pasar si responden mal? A ver, nos hemos quedado en Sarita, ¿verdad? Adelante, Ricardo. Describe ese tipo de tórax. Bueno, las costillas se ven pegadas a la piel, que sobresalen, son muy notorias. Después, también las clavículas, la cabeza del esternón, la apófisis sifoide igual es bien notoria. Parece que está, perdón el término que voy a decir, pero está como hundido el abdomen, básicamente. No. Hace un momento acabamos de ver este tipo de tórax. ¿Me está prestando atención, doctor? Noelia, Jocelyn. Las costillas, el esternón, o sea, todo lo que es parte del tórax sobresale por pérdida de tejido. No. ¿Qué parte ven que sobresale, doctores? El paciente está caquético. Cuando ustedes observan lo que han mencionado, sobresale, vamos a utilizar sus palabras, yo debería ver esto, yo debería observar esto, podría observar esto, ¿sí? ¿Dónde ven que sobresalen las estructuras del tórax? No existe abovedamientos en este caso. No existen abultamientos. Doc, ¿este no es el signo de cadena de Rosario que dijo? Bueno, también es, ¿no? Encontramos acá. Pero ¿cómo describen en su historia clínica ese tórax? Un tórax raquítico, Doc. Es un tórax raquítico, es un tórax caquético. Sí, cumple con las mismas características. Pérdida de tejido celular subcutáneo, pérdida de masa muscular. Recibe el nombre de tórax tuberculoso porque la causa es la tuberculosis, ¿sí? Ponemos el ejemplo de enfisematoso. Puede existir un incremento del diámetro posterior dependiendo la edad. En niños es normal, dependiendo de la constitución. El diámetro anteroposterior es casi igual al transversal, pero se denomina enfisematoso porque la causa es enfisema. Acá lo propio, doctores, se denomina tuberculoso porque la causa es la tuberculosis. Pero ustedes fácilmente pueden transcribir en su historia clínica como tórax raquítico o caquético. Las causas son varias, no solamente alteraciones nutricionales. Si ustedes han leído en su libro de medicina interna de Harrison, justamente en la parte de insuficiencia cardíaca, cuando el paciente recibe tratamiento, como tenemos que ser estrictos en el tratamiento, debido a la dieta hipoproteica, hiposódica, hipocalórica, muchas veces tienden a desarrollar cuadros de caquexia. Si observo este tipo de tórax en un paciente con insuficiencia cardíaca, no lo voy a denominar tórax tuberculoso, ¿no? ¿Cómo lo voy a denominar? Raquítico caquético.
Si observo este tipo de tórax en una enfermedad terminal, cáncer, por ejemplo, no le voy a denominar como tórax tuberculoso, lo denomino como tórax raquítico caquéctico. Entonces sugiere prácticamente lo mismo, solamente que cambia de nombre debido a la causa, ¿no? Bueno, les pongo otro ejemplo. Otra persona acá que seguramente no tenía nada que hacer, ha visto este tipo de tórax caquéctico en un paciente con tuberculosis. Bueno, le denominaré tórax tuberculoso para complicar la vida a los estudiantes. Pero es prácticamente lo mismo que el tórax caquéctico raquítico. ¿Sí? Observemos esto. Es el denominado tórax pleurítico. Nuevamente, volvemos al ejemplo. Lo que yo tengo que hacer es dividir al tórax en una porción izquierda y derecha. Y siempre debo comparar. ¿Qué es lo que observa en esta imagen? Noelia Gamboa. Describe ese tipo de tórax. Encontramos un desnivel. ¿A qué se refiere con desnivel? Por ejemplo, los pezones están, por ejemplo, el derecho está más abajo y el izquierdo está un poquito. A ver, bueno, podría ser. Este es otro ejemplo, doctores, de abovedamiento. ¿Sí? Es otro ejemplo de abovedamiento. Lo que nosotros hacemos en este tipo de situaciones es siempre comparar, ¿sí? El hemitórax izquierdo y derecho. Es verdad lo que dice su compañera. Encuentro lo que es un descenso de la región pectoral o mamaria en el lado derecho principalmente, ¿no? Las causas pueden ser varias. Puede ser un traumatismo en la zona, un proceso inflamatorio. Y en este caso, también es frecuente encontrar en derrames pleurales. De allí el nombre, ¿no? De tórax pleurítico. Entonces volvemos al mismo ejemplo. Si la causa es un derrame pleural, tórax pleurítico. Si la causa es, por ejemplo, puede ser una hipertrofia ventricular derecha, abovedamiento, así de simple, o abultamiento. ¿Listo? Bueno, generalmente, doctores, existe lo que es una ligera asimetría. Probablemente los varones no nos damos cuenta, pero las señoritas sí, ¿verdad? Debido a las características de las glándulas mamarias. Casi siempre son asimétricas. Generalmente se encuentra lo que es un menor tamaño, que no es muy evidente a la inspección, tomando en cuenta qué tipo de mano ustedes utilizan. Si es que utilizan la mano derecha, entonces vamos a encontrar lo que es una reducción de tamaño en esta zona, ¿no? Porque realizar ese movimiento, por ejemplo, ese ejercicio, bueno, podríamos decir que reducen el tejido celular subcutáneo e incrementan ligeramente la masa muscular y esto lleva a lo que es una reducción. Por eso les digo, probablemente los varones no nos demos cuenta, pero las señoritas sí, ¿no? Especialmente al utilizar la ropa interior. Se van a dar cuenta que una parte, por ejemplo, de la ropa interior que utilizan se llena y la otra no. Esto es casi imperceptible a la inspección. ¿Sí? Bueno, en ese caso es normal. No le vamos a denominar abovedamiento, no le vamos a denominar lo que es abultamiento. Obviamente, para corroborar que se trata de un tórax pleurítico, tengo que realizar lo que es el examen físico, ¿no? Que ya dentro de poquito vamos a ver cuáles son las características de este síndrome pulmonar. Acá tenemos otro tipo de defecto que recibe el nombre de retracción. ¿Y qué es lo que me llama la atención? El hundimiento de la región torácica. Lo puedo denominar así, hundimiento. O tórax retráctil. O tórax en atelectasia, cuando la causa sea la atelectasia.
Les hablo un poquito de atelectasia, ¿no? También lo vamos a estudiar, es un síndrome pulmonar que se caracteriza por el colapso de la vía respiratoria, ¿sí? Y existe lo que es la formación de tejido fibroso, similar al tejido cicatrizal, y cuando se forma este tejido se retrae, podríamos decir, el tejido sano hacia la lesión, y eso da esta apariencia retráctil. Obviamente, para que la atelectasia sea capaz de producir este defecto así tan grande y tan marcado, el defecto tiene que ser grande y debe llegar a la superficie torácica como tal. ¿Listo? Bueno, ya terminando, tenemos el tórax sifoescoliótico. Se nota, ¿no? ¿Cuál es la característica? Existe lo que es una pérdida del eje de la columna vertebral. Como ustedes están observando, existe desviación lateral, es el tórax sifoescoliótico. Predispone a enfisema, complicaciones cardíacas y elevación del diafragma. Tenemos el tórax escafoideo, que es lo que nos llama la atención de este tipo de tórax. Encontramos lo que es un hundimiento en la parte superior y luxación o subluxación de las clavículas, nada más. Encontramos el tórax en polichinela. Bueno, el tórax en polichinela, doctores, es típico de aquellos pacientes que presentan acromegalia. Ya sabemos, ¿no?, que la acromegalia se caracteriza por lo que es un incremento en la producción de hormona de crecimiento. Y el problema de esto, doctores, es que si ustedes recuerdan, tiende a deformar las estructuras. Podemos encontrar una gran cantidad de alteraciones. A nivel del rostro ya sabemos qué es lo que encontramos. A nivel de los dedos, por ejemplo, vamos a encontrar dedos grandes, gruesos. Se denominan estos dedos los dedos de salchichón, por ejemplo, de salchicha, porque se asemejan hacia una salchicha, son gruesos. Y prácticamente toda la estructura corporal se encuentra deformada. Y sucede lo propio con el tórax. Como existe un incremento en la producción de hormona de crecimiento, bueno, ¿qué es lo que sucede con la parrilla costal? Es más grande y amplia de lo que debería ser. Observen acá, aunque no se nota muy bien, ¿no? Encontramos los brazos largos, muchas veces llegan hasta las rodillas o muchas veces llegan más allá de lo que deberían llegar. Bueno, acá podemos observar, ¿no?, en esta imagen, aunque no de forma muy clara, el esternón, observen, sumamente amplio, las costillas gruesas, grandes, muchas veces visibles, por ejemplo, a la inspección. ¿Sí? Bueno, y ya cerrando la clase, tenemos el denominado tórax telescopado, que como ustedes observan, se acompaña de lo que es cifosis. Eso hace que se produzca lo que es un acortamiento del tórax, existe prominencia de las clavículas y los brazos cuelgan como estamos observando acá, ¿no? Otra característica, por ejemplo, de este tipo de tórax telescopado, ya mencionando, por ejemplo, el tipo de postura que adquiere el paciente, es que tiene así las piernas separadas generalmente con las rodillas semiflectadas para poder mantener, ¿no?, el equilibrio de forma adecuada. Y como ustedes observan, típico de aquellos pacientes que presentan enfermedad de Paget. ¿Preguntas, doctorcitos? Doc, aprovechando de preguntarle, yo tenía entendido, bueno, escuché por ahí, que en algunos pacientes con las alteraciones que estuvimos viendo, como pectus escarbatus, etcétera, habitualmente les recomiendan hacer ejercicio. ¿Eso es efectivo? ¿Ejercicio de qué tipo? Cardio, o sea, un ejercicio de cardio, ¿no? Como natación, trotar, eso Bueno, escuchado. ¿Para qué? No tiene mucha relación, ¿no? Y a ver, les pongo el siguiente ejemplo. Si existen este tipo de deformidades torácicas, con la actividad física no va a existir mejoría, ¿sí? Ni tampoco con procedimientos quirúrgicos. El paciente nace con este defecto y queda así. No hay nada que hacer. Obviamente, este tipo de alteraciones, a ver, pongamos el ejemplo que nos has mencionado, que es el pectus excavatum,
produce el desplazamiento de la estructura cardíaca, ¿no? Y al existir un desplazamiento, existe obviamente lo que es compresión de cavidades. Y estos pacientes con frecuencia tienden a desarrollar lo que son cuadros de hipertrofia. Y a ver, asociamos un poquito con insuficiencia cardíaca. Si tenemos hipertrofia, el paciente desarrolla en un periodo de tiempo insuficiencia cardíaca, ¿no? Y se caracteriza muchas veces por restricción del llenado ventricular, disminución de la fracción de eyección. Entonces, tenemos que saber, ¿no? Interpretar esto. No se le pide al paciente que realice actividad física por el simple hecho de tener el defecto a nivel costal o a nivel de la caja torácica. Se le pide al paciente que realice actividad física para evitar, podríamos decir, una mayor disminución de la fracción de eyección. ¿Sí? En pacientes con patologías cardíacas, que es frecuente encontrar en este tipo de deformidades, es recomendable que realice actividad física debido al defecto cardíaco que presenta o debido a la disfunción cardíaca, porque esto va a ayudar a que el paciente incremente su fracción de eyección, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. No tiene que ver nada con el tórax, pero sí con las patologías cardíacas con las que puede cursar este tipo de defecto. ¿Sí? Gracias, Doc. ¿Qué más, doctores? Doctor, en un paciente con síndrome de Marfan, ¿qué tipo de tórax tendría entonces, ya que es parecido el tórax excavatum y el acanalado? Bueno, ¿qué tipo de tórax tendría? Entre estos dos que has mencionado, ¿cuál ha sido el excavatum y el acanalado? Sí. Ninguno. Sí, ninguno. De estos dos, ninguno. Obviamente, el síndrome de Marfan puede acompañarse de otras alteraciones congénitas que son grandes, ¿no? Y graves, como por ejemplo las alteraciones, podríamos decir, cardiovasculares. Más que presentarse en este tipo de tórax que has mencionado, el tórax en polichinela es aquel que podría presentarse el síndrome de Marfan, pero el excavatum y acanalado difícilmente. El tórax en polichinela sí. Si bien es característico de la acromegalia, también es frecuente en el síndrome de Marfan. En este caso, el tórax se hace mucho más alargado, los brazos son de la misma forma más largos, los dedos de la misma forma, el paciente presenta lo que es aracnodactilia, etc. Este sería el tórax frecuente a encontrar en este tipo de pacientes. ¿Qué más? Debido a la hiperlaxitud, ¿no?, de los tejidos. Nada más. Bueno, les llamo lista. Atentos, doctores. Hoy es 10, ¿no? Sí, Doc. Bueno, doctores, recomendación de muchos de ustedes depende tener una buena nota en este parcial de fisiopatología para aprobar o no la materia, ¿no? Espero que no haya reclamos, doctores. Sí, sus micrófonos, por favor. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Cecilia. Eso es. Bueno, a todos se les ha dado la oportunidad de que presenten sus trabajos, sus exposiciones. Lamentablemente, como es costumbre en el estudiante boliviano, ¿no? Por eso estamos como estamos, apoyando al MAS, apoyando a los pititas. No tenemos criterio, a que arrastre más le apoyamos, ¿no? Bueno, creo que es parte de nuestra cultura, dejar todo a último momento. Espero que no haya reclamos. He estado observando sus notas prácticas y en este grupo 3 han alcanzado, exagerando, 4 o 5 personas con la nota de participación en clases, ¿no? Y todos los demás tienen 0 en 3 casillas prácticas. Ya sé cuál va a ser el reclamo, ya me imagino. No nos ha dado la oportunidad,
solamente a aquellos que son sus alumnos más apreciados y siempre hablan, ¿no? Por demás los estudiantes, ¿sí? A todos les ha dado la oportunidad. Obviamente, en la última exposición, ya no a todos porque teníamos como 20 voluntarios o 40 voluntarios, ¿no? Entonces el número era grande. Entonces, lamentablemente, muchos de ustedes se han preocupado de su nota práctica en la última exposición, ¿sí? Así que esperemos que no hayan problemas, que no hayan reclamos. Obviamente yo tengo aquel justificativo, ya me estoy preparando porque ya me imagino lo que va a suceder después del examen, más su nota práctica. Entonces, cualquier reclamo, doctores, los revisamos con ustedes, ¿no? Los trabajos que han presentado, que no han presentado. Se les va a dar la opción en esta ocasión de que ustedes hagan clic en enviarme notificación de las respuestas por correo electrónico. ¿Listo? Entonces, le dan clic a esa opción. Yo les voy a enviar el examen, como les he mencionado. No confíen en personas malintencionadas, siempre existen. Y siempre me comentan los alumnos de este año, los de años superiores, que le toman, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se ha tomado una prueba distinta a esta, pero bueno, la ventaja de la virtualidad es que ustedes le sacan captura de pantallas, le sacan fotografías, entonces tienen ahí, ¿no? Las preguntas y las respuestas. Por tal situación no se repiten las pruebas, ¿sí? Entonces, si existen estas personas malintencionadas, ¿no? Que les dicen, tengo el examen del año pasado, bueno, no les crean, porque los exámenes no se repiten. No confíen en estas personas, que lo único que van a hacer es justamente perjudicarles, ¿no? Uno muchas veces confía en el amiguito que se encuentra en cuarto año, en quinto año, no estudia, llega el momento del examen y reprueba. Y eso es lo que ha pasado el primer parcial, ¿sí? Muchos estudiantes se han confiado en sus compañeros de cuarto y quinto año, que les han pasado capturas de pantallas de pruebas pasadas y se han tirado, pero olímpicamente, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? La recomendación, estudie. Termina el examen, nos vemos en la clase para que les diga sus notas y para que les reparta sus temas de exposición de la parte pulmonar. ¿Listo? Así que nos vemos después de la prueba. Como les digo, no vamos a hacer revisión de examen, ¿sí? Les voy a enviar el examen a sus correos electrónicos. Cuando tengan tiempo, ustedes verificarán sus respuestas con los libros de consulta en mano. Y si es que tienen alguna observación, obviamente me la hacen saber. En caso de que exista algún tipo de pregunta que requiera corrección, lo vamos a realizar. Pero siempre con la literatura de consulta en mano, ¿no? Algo que les había mencionado desde el primer día de clases. Puede ser que yo omita información, puede ser que cometa un error, porque muchas veces mientras estoy pasando clases con ustedes tengo que contestar llamadas, tengo que recibir llamadas, mientras les estoy pasando la clase estoy pensando en 4 cosas, estoy revisando exámenes complementarios, estoy revisando historias clínicas, estoy atendiendo mensajes de mis pacientes, estoy realizando los informes que tengo que entregar al hospital, tengo 20 cosas que hacer. Entonces puede ser que en alguna ocasión haya hablado alguna barrabasada por allí, ¿sí? Entonces para eso está justamente el libro, justamente para corroborar todo lo que yo les informo. Puede ser que les esté mintiendo además, ¿no? Entonces nos vamos a basar en la literatura básica y complementaria para hablar de cualquier queja y de cualquier corrección. ¿Listo? No esperen, doctores, un mes, no esperen una semana. Si hoy les llega la notificación al correo electrónico, realicen la revisión de su prueba hoy. Así ya mañana subsanamos estos errores, porque hasta el día lunes ya tengo que pasar notas de fisiopatología. ¿Listo? Entonces, si es que ustedes me avisan el martes, miércoles, jueves o cuando termine el semestre, el cambio es imposible, no se puede.
Adelante, Adrián. Doc, el examen que se nos va a mandar al correo ya va a estar con las respuestas corregidas para poder Sí, comparar. claro que sí. Estar con las Entonces ahí respuestas también estaría nuestra corregidas. nota. Exacto. Vaya, gracias, Doc. Listo, pero quiero que se conecten hoy día porque les voy a dar sus temas en la parte pulmonar. ¿Listo? Bueno, Avan. Presente, doctor. Acebo. Presente, doctor. Argote. Presente, doctor. Raya. Presente, doc. Barral, presente, doctor. Barriga. Presente, Barriga, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Castellanos presente. Plaza. Presente, doc. Encinas. Encinas presente, doctor. Ferreira. Ferreira presente. Flores. Presente, doctor. Flores Navia. Presente. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Luis Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José. Presente, doc. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Camillo. Presente, doctor. Loaiza. López. López, presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Miranda. Presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Caño. Mundo Corre. Muñoz. Presente, doc. Muñoz presente, doctor. Lipu. Presente. Ortuño. Presente, doc. Parco. Parco presente, doctor. Pérez. Pérez presente, doctor. Doc, perdón, no llamó Orellana, se acertó, disculpe. Pizarro Amado presente. Orellana al inicio de la clase y no me ha contestado. Pregúntele a sus compañeros, a ver. Lo lamento, como fue mi error. como, en todo caso. como 5 veces le hemos llamado. A ver, Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, Hola. doctor. Ticona, presente, doc. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Torrico. Torrico presente, doctor. Vaca Flores. Vaca Flores, presente, doc. Velarde. Presente, Doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Sharon. Presente, doctor. Zamorano. Zamorano, presente, doc. Centeno. Garay. Y Presente, Vargas. doctor. Presente, doctor. Listo, doctores. Nos vemos entonces Doctor. dentro de un ratito. Doctor Suerte y éxito en su examen. Adelante. Marques, estoy aquí, es que mi micrófono tardó en prender. Márquez. Ya, listo. Nos vemos, Vale, doctores. pues, Luján, doctor. Doc, ¿ya Sí. subió el link para el examen o Todavía todavía? no. Todavía no. Lo voy a subir enseguida. Listo, doctores. Gracias, Ahora Doc. sí. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.